Permítanme hacerles llegar un saludo a todos los participantes, asistentes a este evento, a los organizadores definitivamente y a todos los que estén involucrados en este primer simposio internacional de ingeniería en industrias alimentarias organizado por la Universidad Nacional de Juliaca, ¿no? Básicamente la Escuela de Ingeniería, perdón, la Escuela sí de Ingeniería de Alimentos. Asimismo, quiero aprovechar también agradecer la invitación a esta ponencia, la cual la acepté con mucho agrado, mucho placer, y espero el ahora compartir esta experiencia, porque básicamente es una experiencia, pueda motivar y pueda dar lugar a que muchos inicien muchas investigaciones, ¿no? Y poder seguir contribuyendo con conocimientos en esta área. Bueno, lo que hoy quiero compartir con todos ustedes es la cañigua como alimento de futuro. Para ello, mucho del contenido que voy a presentar son algunos resultados del trabajo que venimos realizando, yo como co-investigadora en un proyecto Fondesit, Fondesit financiado con el Banco Mundial. Así que de entrada quiero agradecer también al proyecto y permitirme estar también con resultados en esta presentación. Bueno, hoy quiero compartir básicamente estos puntos, hablar un poco del futuro de la alimentación, que es lo que nos va a invitar a por qué la cañigua yo diría que es un alimento de futuro, y luego el por qué sería un alimento de futuro la cañigua como un grano andino, algunas principales propiedades de la cañigua y algunas conclusiones. Entonces, en principio, nosotros, estoy segura que muchos han escuchado sobre algunas megatendencias que ya estamos, algunas viviéndolas y otras están por llegar. Entonces, ¿qué nos dicen estas megatendencias? Que básicamente es lo que nosotros vamos a ir ya viviendo, ¿no? Como a nivel mundial, como sociedad. Por ejemplo, dentro de una de las megatendencias nos hablan mucho sobre un cambio social. ¿Qué involucra este cambio social? Nos indican que la población va a ir creciendo cada vez más. Ya está proyectado esto, ¿no? Así, por ejemplo, hay unas proyecciones que para el 2050 esta población llegará a ser un poco más de 9.700 millones de personas. Dentro de esta población, para ese mismo año se proyecta que el 22% de esta población serán mayores de 60 años. Es decir, tendremos una población representativa de tercera edad. Por otro lado, actualmente nosotros nos encontramos con un 30% de una población que sufre sobrepeso y obesidad. A pesar de que esto se ha buscado solucionar en muchos países, déjenme decir que hasta ahora no se ha encontrado reducir estas cifras. Así que esto todavía está proyectándose a que pueda aumentar, si obviamente no se toman las medidas. Y bueno, dentro también de esta población quiero indicar de que ahora nos encontramos con una población muy segmentada, con diferentes problemas, diferentes necesidades, además de estas personas de tercera edad, personas que sufren estos problemas de obesidad y sobrepeso, tenemos personas que sufren de alergia, también tenemos personas que están entrando a esto, que muchos lo toman como una moda, al vegetarianismo, al veganismo, etc. Por otro lado, indicar también que la otra megatendencia que se presenta es la escasez de recursos. Definitivamente, a consecuencia de que tendremos una población en aumento, habrá la necesidad de aumentar, de alimentar más a esta población. Para ello, se proyecta que va a haber un uso y abuso de los recursos y que los sistemas agrícolas no podrán suministrar suficientes alimentos para esta población. Y frente a ello, al excesivo uso de los recursos, definitivamente habrá un aumento de emisiones de carbono, lo cual traerá más contaminación a nuestro medio ambiente. El otro que se presenta también
es, perdón, esto voy a cerrarlo, es que, bueno, el cambio en el poder económico va a ir cambiando. Definitivamente, todo esto se va a ver afectado por este crecimiento de la población, ya que van a ser, este crecimiento de la población va a ser el centro de este cambio económico. ¿Qué quiere decir con esto? De que a mayor cantidad de población habrá sin duda mayor demanda de productos o mayor demanda de alimentos, digámosle. Y frente a ello, los grandes mercados, frente a una mayor demanda, ¿qué es lo que ocurre? Es algo natural, cuando uno demanda más de algo, suben los precios. Entonces nos veremos afectados por ese lado también, de que necesitaremos, bueno, tendremos productos con mayores costos. Y definitivamente muchas empresas, bueno, grandes empresas irán cambiando, ¿no? Los rubros o las orientaciones de sus empresas. Por otro lado, ya estamos viviendo un avance tecnológico y con esto de la pandemia ha ido aumentando más. Se dicen en algunos artículos algo que estaba proyectado en cambiar entre 10 a 20 años, se ha acelerado y ahora ya lo estamos viviendo. Entonces, el ritmo del cambio es exponencial, no es lineal. Si bien es cierto, antes el hombre fue reemplazado por una máquina, luego esa máquina fue reemplazada por un robot. Ahora estamos viviendo en que este robot va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Entonces, esa es una megatendencia y podríamos decir que todavía esto del avance tecnológico es el centro de todas las megatendencias. Y bueno, vamos a vivir con esta inteligencia artificial una automatización de la humanidad, en donde un sistema, ¿no?, como la inteligencia artificial, va a poder aprender y dominar la experiencia humana, lo va a hacer con mucha facilidad. Y una megatendencia más que ha llamado mucho mi atención y definitivamente porque en muchos artículos hay entre otros mencionan 10, 4, y revisando a dónde estamos orientando, es la urbanización rápida. Definitivamente va a aumentar la migración a las ciudades, eso está visto en todo lugar. Si bien es cierto, ahora hay poca gente, bueno, no vamos a decir poca, no hay relativamente una gran cantidad de personas que viven entre ciudades y algunos pueblos, pues esto va a ir aumentando más. Y al aumentar esta población en las ciudades, va a haber mayor concentración y mayor necesidad. Y por lo tanto nos vamos a ver en la necesidad de presentar mejores alternativas. Imagínense vivir en una casa hacinados con mucha gente, tienen que ver la forma de cómo almacenar alimentos, de cómo distribuirlos estos. Entonces, frente a estas megatendencias, la pregunta es, nosotros como sector alimentario o como relacionados con la industria de alimentos, ¿cómo podríamos afrontar estas megatendencias? Entonces, ¿cómo se verá el futuro en la industria alimentaria? Yo he buscado relacionar esto con la finalidad de podernos invitar de por qué yo considero la cañigua como un alimento futuro. Pero no sé cómo quitarle estas herramientas que no me dejan ver. Bueno, aquí si salgo me saldría de la reunión. Ya, bueno. Entonces, por ejemplo, frente a este cambio social, frente a esta tendencia del cambio social, nosotros, como sector relacionados con la industria de los alimentos, tenemos que estar preparados frente a los cambios en las preferencias de los consumidores. Habíamos indicado que va a haber un aumento de la población y dentro de este aumento la población va a estar muy segmentada. Entonces nos vamos a encontrar con un consumidor que se va a sofisticar más, que va a ser cada vez más exigente y va a desear verse bien, sentirse bien. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar esas alternativas para poder satisfacer a esos consumidores. Tenemos que buscar productos seguros, saludables y no solo ello, sino sabrosos, porque ellos van a estar en una necesidad constante
de querer tener nuevas experiencias en su alimentación. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para ello. Y frente a ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Empezar a buscar nuevos ingredientes, nuevas alternativas de alimentación, nuevas fuentes alimentarias. Asimismo, frente a la escasez de recursos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que optar por una dieta saludable frente a sistemas de producción sostenibles. ¿Qué es lo que queremos lograr con esto? Es que nosotros sí o sí nos veremos obligados a buscar nuevas fuentes, por ejemplo, de proteína. ¿Por qué? Habíamos dicho que frente al aumento de la población necesitaremos producir más alimentos, ¿cierto? Y nosotros no podríamos todavía estar haciendo uso excesivo de nuestros recursos, como criar animales, por ejemplo, porque no va a haber mucho espacio. Es por ello que, y bueno, criamos animales ¿para qué? Por la fuente de proteína que nos brindan, ¿cierto? Nosotros consumimos carne animal por la proteína que requerimos. Pero frente a ello, nosotros nos vamos a ver obligados de buscar nuevas fuentes de proteínas, reemplazando a esta limitada proteína animal. Es más, se dice que para el 2050, la carne de res va a ser, consumir carne de res va a ser un lujo. Pero solo gente que va a tener acceso, va a tener buena situación económica, va a poder tener acceso a estos alimentos. Pero ¿qué hay de la población que no va a tener acceso a ello? Entonces tenemos que estar nosotros estudiando qué fuentes de proteínas podríamos usar para alimentar a esta gran población. Lo otro, va a ser importante que nosotros empecemos a consumir preferentemente alimentos del territorio o mercados locales. Esto con la finalidad, se los voy a mencionar en la siguiente megatendencia. Bueno, por otro lado, sí o sí tenemos que buscar reducir, comprar alimentos envasados en plásticos, y frente a ello nosotros tendríamos que estar preparándonos ya como industria de reducir la contaminación a través de los envases, optando por otros nuevos tipos de envases. Y bueno, evitar también reducir los desechos, evitar el despilfarro de alimentos. Si bien es cierto, nosotros como el sector de la industria de los alimentos, hemos empezado a producir diferentes tipos de alimentos, hemos ofertado al mercado un sinfín de alimentos, una gran variedad, y muchas veces hemos buscado también bajar costos. ¿Y qué ha pasado cuando el consumidor ha adquirido excesivamente y ha empezado a desperdiciar alimentos? Bueno, y entre todo ello va a ser importante que nosotros recurramos a fuentes renovables, sostenibles y obviamente en cantidades necesarias. Por otro lado, nosotros tenemos que ir viendo que va a haber un mercado creciente, sobre todo a causa de este crecimiento de la población. Solo los mercados grandes van a aumentar o van a mejorar su situación. Ellos van a buscar dominar todo ello. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nosotros afrontaríamos a esta mega tendencia en la industria alimentaria? De que nosotros debiéramos iniciar activando la economía y el desarrollo local a través de la activación del emprendimiento en sectores locales, ¿no? Emprendimiento como en negocios, o vamos a decir mercados como salud, gastronomía, servicios, delivery, y bueno, todos aquellos con conceptos ecológicos. Esa sería una gran forma de contrarrestar, ¿no es cierto?, o afrontar esta megatendencia del cambio en el poder económico. Porque muchos de los productos se verán en grandes mercados, por grandes empresas, de pronto con precios súper altos, pero tenemos que estar preparados, y ya debiéramos estar nosotros preparados en activar esta economía local y junto con ello su desarrollo. Ahora mismo nos hemos visto en este problema, ahora que hemos pasado la pandemia. Muchos supermercados se cerraron, muchos estábamos acostumbrados a ir a un supermercado y comprar nuestros alimentos. O los mercados centralizados nomás,
Pues los mercados grandes, por la concentración de gente, se cerraron o reducían el ingreso, el acceso a esos mercados. Entonces, sin darnos cuenta qué pasó, se descentralizó. Todos en nuestros barrios o en nuestras zonas hemos tenido mercados pequeñitos. Y eso ha ayudado mucho a bajar también, por ejemplo, la concentración de gente y poder evitar el contagio. Entonces, por otro lado, habíamos dicho que también nos encontrábamos en una media tendencia sobre el avance tecnológico. Definitivamente, nosotros como sector relacionado con la industria de los alimentos, nos vamos a encontrar en una revolución digital y tenemos que entender que a través de la robótica y la inteligencia artificial vamos a poder reducir costos de producción y poder brindar mejores productos. Eso se tiene que entender sí o sí y tenemos que ir entrando también a ese sector. Y bueno, no va a ser nada novedoso en que nosotros en el 2030 tengamos una impresora en casa, una impresora 3D para imprimir nuestros alimentos. Eso no va a ser una novedad, más al contrario, va a ser una necesidad. Entonces tenemos que ir viendo, nosotros ir diseñando qué ingredientes necesitaríamos para poder lograr una impresión 3D. Ir enfocándonos en una investigación orientada a esos temas. Por otro lado, habíamos mencionado también sobre una rápida urbanización. Bueno, frente a una gran concentración o masiva de una población en ciudades, nosotros nos vamos a ver en la necesidad de asegurar la calidad alimentaria de sus consumidores. Nos vamos a ver en la necesidad de satisfacer sus necesidades, entendiendo que ellos van a vivir en espacios pequeños, va a haber mucha gente y los alimentos de pronto no necesariamente van a poder almacenarlos o guardar en una refrigeradora para toda esa cantidad de gente. No sé si ahí me dejo entender, es simple, si en nuestra casa ahora podemos hacerlo, si somos una familia grande, necesitamos una refrigeradora grande para poder guardar nuestros alimentos, porque actualmente no podríamos estar yendo acá al mercado y haciendo nuestras compras. Entonces, para el 2030, que se pronostica que esta migración va a aumentar, ¿cierto? Entonces, se busca que esta población pueda tener acceso a alimentos pequeños, alimentos que no necesiten refrigerarse, y además de que se creen pequeñas tiendas que uno pueda darse la vuelta a la esquina y encontrar su menú del día, porque prepararlos o guardar muchos menús no va a haber espacio para ello. Ya eso en palabras sencillas, pero básicamente tenemos que trabajar en ello. Además de que dentro del aseguramiento también de la calidad, de brindarles alimentos frescos, seguros, ¿cierto? Tenemos que brindarles alimentos que a ellos les agraden y en las porciones necesarias, porque aquí hemos tenido un problema. Así hace años, como lo había indicado, ¿cierto? Se ha tenido el problema de la desnutrición y bueno, todos los países, todos los gobiernos se han preocupado y han buscado combatir esa desnutrición. Pero, ¿qué ha ocurrido? Ahora seguimos el mismo problema de la desnutrición, pero al otro extremo. Ahora tenemos un buen porcentaje de personas con sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de una solución para personas o para una población que tenía hambre, que sufría de hambre, ahora se ha ofrecido una gran cantidad de alimentos y ha habido un exceso de consumo de alimentos. Y hasta ahora nadie, ningún país puede solucionar ese problema. Y actualmente nos encontramos todos los científicos, todas las empresas, ¿cierto? Toda la industria de los alimentos tratando de buscar una solución
frente a este problema. Bueno, con esto, con esta introducción, yo me hago la pregunta entonces, ¿por qué la cañigua es un alimento de futuro? Con los antecedentes de las megatendencias, nosotros como industria de alimentos, ¿cómo afrontaríamos esas megatendencias? Yo considero que sí, la cañigua es un alimento de futuro. Bueno, entonces quiero compartir con ustedes el por qué consideraría la cañigua un alimento de futuro. Primero, por las características que el mismo cultivo tiene. Por ejemplo, la cañigua es un cultivo que se ha consumido desde los tiempos de los incas y se sigue consumiendo actualmente. Esto, los que vivimos en la región del altiplano, sabemos, ¿no?, que esto se consume tostado y molido, y muchos lo conocemos como el cañihuaco. Y este cañihuaco juega un papel tan importante y ha jugado desde siempre un papel tan importante en la seguridad alimentaria, por la calidad nutricional que tiene. Por otro lado, este es un cultivo que cuando nosotros entrábamos a trabajar con el proyecto era increíble. Ahí vamos conociendo un poco más el cultivo. Yo no soy especialista en agronomía, pero con otros co-investigadores trabajando, era increíble cómo este cultivo tenía todas las condiciones para adaptarse a diferentes condiciones particulares. O sea, tiene la capacidad de crecer a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y eso ayuda mucho porque frente a un mercado en donde esté concentrado los productos ricos en proteína y nosotros estando en una zona como es el altiplano, bueno, tenemos esta fortaleza, bueno, tenemos este cultivo. Por otro lado, este es un cultivo que se caracteriza, bueno, por ser poco exigente en cuanto a tipo de suelos, en cuanto a la fertilidad y algunas condiciones climáticas. Por ejemplo, este cultivo es tolerante al estrés hídrico, puede crecer con pocas cantidades de agua, y también, bueno, a lo que les había mencionado, pues, ¿no? En cuanto a fertilización, no necesita muchos controles. Y bueno, estos cultivos, por ende, crecen solitos. Pero sí hay estudios, ¿no?, los que buscan también mejorar un poco, y está ya en una bandeja de invitación en donde estos cultivos se busquen mejorar con algunos microorganismos, ¿no?, para que pueda mejorar su rendimiento. Y bueno, se está iniciando el estudio de estos, al igual que la quinoa se había hecho hace muchos años. Y algo que llama mucho la atención es que tenemos sí 3 variedades reconocidas aquí en el Perú. Sin embargo, hay más de 300 accesiones de cañigua, y algunas, porque nosotros ahora estamos trabajando con, además de las 3 variedades, con 26 accesiones. Y algunas de estas tienen un excelente potencial para la industria de los alimentos. Entonces, eso invita a este producto a que sí, este producto podría respaldarnos en una alimentación de futuro, frente a con todas las características que yo había mencionado. Pero además de ello, dentro del proyecto nosotros hemos evaluado algunas propiedades algunas propiedades de esta cañigua y de algún componente, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, quiero comentarles, ¿no? Vamos a decir, básicamente hemos trabajado en el grano de cañigua en sí y el almidón de esta cañigua, que es el principal componente de la cañigua, ya dentro de sus carbohidratos, ¿no?, dentro de sus polisacáridos. Entonces, algunas propiedades como, por ejemplo, nutritivas, que por los resultados que hemos tenido, y bueno, y algunas revisiones también y otras investigaciones, estas definitivamente contribuyen a la calidad nutritiva, pero con una excelente calidad de proteína, por ejemplo. Y esto es una excelente alternativa para una población que va a requerir una alimentación saludable.
Por otro lado, también las propiedades físico-químicas que tiene este grano resultan tan importantes para el diseño de tanto de equipos como de productos, ¿no? Como son las matrices alimentarias, que ya lo vamos a conocer también, cuáles son esas propiedades y por qué resultarían ser tan importantes. Bueno, algunas propiedades químicas que las hemos hecho, ya, pero de pronto no las voy a mostrar todas todavía, pero sí déjenme decirles que estas propiedades resultan tan importantes también para el diseño de equipos, ¿no? Y posteriormente para el procesamiento de estos granos. Y bueno, también hemos hecho unos estudios reológicos del componente, el almidón de la cañigua, y ya hemos tenido unos resultados maravillosos que nos invitan a que es posible que esto nos permitan, que este componente, ¿no? El almidón nos permita diseñar nuevos productos y a través de esos nuevos productos podamos nosotros generar nuevas experiencias para el consumidor. Es lo que va a querer el consumidor y lo que ya está buscando, ¿no? El consumidor está buscando nuevas alternativas, nuevas experiencias, comer saludable, comer sano y comer algo rico, agradable, ¿cierto? Bueno, y algunas propiedades funcionales también que, bueno, estos resultados aportan mucho en la conservación y transformación de- del producto, ¿no? Y estos productos que se elaborarían finalmente resultarían tan importantes frente a una población que viene en crecimiento y que va a necesitar de todos los tipos de productos y con excelentes fuentes de proteínas también, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora quiero compartir algunas propiedades nutritivas ya de la cañigua, que esto se está trabajando aún, entonces los resultados que estoy ahora presentando definitivamente han sido con permiso también del coordinador de investigación del proyecto y también de la tesista, porque aún no se han publicado, pero los estoy compartiendo y están ya prontos a publicarse. Entonces, aún nosotros, se ha hecho ya una evaluación de las 3 variedades, todavía están evaluándose de las 26 accesiones, su evaluación nutricional, sus componentes químicos, en donde en este cuadro, en esta tabla que yo les muestro, se puede observar que la cañigua tiene un excelente porcentaje de proteína, ¿no? Entonces, esta proteína va a depender también mucho del tipo de variedad o accesión. Se ve influida definitivamente y asimismo en las accesiones que se están trabajando hay algunas que están superando estos porcentajes. Y en otras investigaciones se ha encontrado hasta un 19% de proteína. Y algo que llama la atención a partir también de otras investigaciones es que esta proteína resulta tener mejor calidad que la proteína de quinoa. Por ejemplo, la proteína de cañigua tiene aminoácidos esenciales tan importantes para nosotros como la lisina, que sabemos, ¿no es cierto?, que nos ayuda mucho a mejorar la capacidad de retención mental, ¿no es cierto? Tiene una capacidad antioxidante también. Y bueno, por otro lado tenemos la metionina, que es la que interviene en el metabolismo de las grasas y hace que se reduzca la cantidad de grasa en el hígado y las arterias. Tenemos la treonina, ¿no? Que también se caracteriza mucho por ayudarnos a generar masa muscular, colágeno, ¿cierto? Así que resulta tan importante, además del contenido de proteína que tiene unos aminoácidos tan importantes para nosotros. Entonces, no, sin duda, este cultivo, ¿no es cierto?, la cañigua, definitivamente sería una excelente alternativa para poder nosotros reemplazar a una limitada fuente de proteína como es la fuente animal. Y que además de ello,
como estamos viendo, la cantidad de fibra que tiene, y dentro de la grasa, algunos estudios han demostrado también que tienen grasas insaturadas. Entonces, esto ayudaría a otorgar al consumidor a que el momento de consumir este producto, ellos tendrían esa sensación de saciedad por un largo tiempo, lo cual haría que uno empiece a consumir menos alimentos y ayudaría a solucionar el problema de la obesidad y sobrepeso. Resulta también tan importante porque estos granos, y bueno, como los otros también, ¿no? ¿Sí? Otros granos andinos no tienen la proteína que es el gluten, lo cual resulta tan importante y una excelente alternativa para personas celíacas, ¿no? Para los que tienen esta alergia a esta proteína del gluten. Resulta una excelente alternativa, y además sería un alimento súper sano y saludable, ¿no? Y orgánico además. Por otro lado, dentro también de las propiedades nutritivas, he hecho un análisis del contenido de minerales y se ha obtenido resultados que son una maravilla, se los había mencionado. ¿Por qué? Porque estas cantidades de, por ejemplo, de estos minerales, por ejemplo, el calcio, esta cantidad es similar a la que uno tomaría en una dosis recomendada de leche. Lo mismo para el hierro doblando la cantidad de estos 100 gramos, ¿no es cierto? Lograríamos también la dosis que encontramos en la leche. Así que por los minerales que tiene esta cañigua, estaría reemplazando el consumo de leche, lo cual es una fuente limitada también de animales, y si la población aumenta y vamos a seguir queriendo alimentar con estas fuentes animales, créanme que va a haber un uso excesivo de los recursos, y lo cual no podemos seguir permitiendo nosotros como integrantes de este sector de la industria de los alimentos. Y además, algo interesante que se ha visto en un artículo, porque ya se está entrando a investigaciones en este cultivo, se ha encontrado el ácido bálico, que es un compuesto fenólico, el cual es responsable del potenciador de sabor. Imagínense, todos los que hemos probado una cañigua hemos sentido un sabor especial, ¿cierto? En la cañigua, y lo conocemos. Bueno, esto es a causa de este compuesto fenólico, ¿no? Del ácido bálico. Y bueno, esto nos invitaría también a nosotros a poder trabajar en la ingeniería gastronómica y generar nuevas alternativas de alimentación que fácilmente van a ser aceptados por el sabor que tienen. Bueno, también se han hecho unos estudios sobre las propiedades físico-químicas. Por ejemplo, en este caso ha sido de su principal componente, que es el almidón. Se ha extraído el almidón y se ha trabajado, se han evaluado unas propiedades, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de la partícula. Y hemos encontrado que este almidón tiene una partícula súper pequeña. La mayoría de las variedades que se han estudiado, en este caso 3, y se están evaluando todavía, como les digo, otras accesiones más, han tenido en promedio un tamaño de partículas de 75 micras, lo cual está dentro de los rangos de algunos otros almidones, ¿ya? Entonces, pero es interesante el tamaño de la partícula, porque si bien sabemos, ¿no es cierto?, que el tamaño de la partícula en el proceso de un alimento influye mucho en la textura y en la suavidad de los productos que nosotros vamos a obtener. Entonces, tener un almidón con ese tamaño de partícula es una excelente alternativa, ¿no es cierto?, para el diseño de alimentos saludables y agradables, ¿no? Sobre todo para para personas de tercera edad, porque habíamos dicho que dentro de las megatendencias, frente a este aumento de la población, un buen porcentaje, ¿no es cierto?, el 22%, va a estar representado por personas mayores de 60 años. Y ustedes saben que
una persona mayor de 60 años o un anciano tiene muchos problemas, sobre todo en la masticación, pierde la fuerza de masticación. Y en países en desarrollo, ¿qué es lo que ocurre? La mayoría tienen problemas de edentulismo, es decir, pérdidas de piezas dentarias. Y no les puedes dar una manzana, un pedazo de carne para que ellos consuman. Tenemos que darles otras alternativas de alimentos suaves, ¿cierto? Entonces, trabajar con el almidón de cañigua nos permitiría modificar estas texturas y obviamente con más razón porque sus partículas son tan pequeñas que lo harían con excelente facilidad o con mucha facilidad poder trabajar este tipo de productos para este tipo de personas. Entre otras propiedades físico-químicas, también se han evaluado los porcentajes de amilosa y amilopectina. Si bien, si algunos sabemos, la mayoría de productos con principales componentes como el almidón, ¿cierto? Como papa, yuca, etcétera, o maíz, se tiene, en promedio es entre 20 y 30, ¿cierto? Entre 20 y 30 de amilosa y entre 80 y 70 de amilopectina, ¿cierto? Sin embargo, nosotros hemos obtenido que en la cañigua, en el almidón de la cañigua, estos porcentajes de amilosa, por ejemplo, son por debajo de 14. Y en el caso de la amilopectina están por encima de 85.8. ¿Ya? Y eso, ¿qué implica que tenga menos amilosa y más amilopectina que otros productos? Por ejemplo, sabemos que el hecho de que tenga buen porcentaje de amilopectina, ¿cierto? Estos almidones nos van a permitir a nosotros trabajar con mejor uniformidad, ¿no es cierto? Tener productos más estables, poder modificar las texturas o texturas más estables en productos congelados y descongelados. Entonces, esta es una excelente alternativa para usarlos, por ejemplo, en helados, pueden usarse en algunos embutidos, porque tiene un excelente porcentaje de amilopectina. Ahora, por otro lado, la amilosa, no vamos a decir que, bueno, la amilosa tiene también algunas propiedades que le confiere a los alimentos. Por ejemplo, le permite crear la crujencia a diferentes snacks. Si nosotros usamos este almidón para snack, nos va a permitir generar crujencia. Y además de que también van a poder ayudarnos en la formación de geles, pero geles duros. ¿Ya? Sin embargo, hay un problema que cuando los niveles de amilosa son altos, ¿qué ocurre? Van a invitarnos a la retrogradación de este almidón cuando se va a enfriar. Y eso muchos lo hemos visto, ¿no? Este problema en alimentos, bueno, porque nosotros adicionamos un almidón y ya, pero hay que tener en cuenta estos dos componentes, sobre todo los porcentajes de amilosa y amilopectina, para que nosotros podamos dar la alternativa a estos productos. Entonces, con estas características, ¿cierto? Podemos afirmar que por los contenidos del almidón de la cañigua, ¿no es cierto? Y en relación a estos contenidos de la amilosa y amilopectina, definitivamente resultan ser de gran beneficio para la industria alimentaria, porque nos permitirían elaborar, bueno, poder usarlo como un nuevo ingrediente, ¿cierto? Para diferentes procesos, ¿no? Y sobre todo por su buen porcentaje de amilopectina. Que esto va a influir también en otras propiedades, como por ejemplo las propiedades reológicas, que también las hemos estudiado. Bueno, en estas propiedades reológicas hemos partido nosotros por hacer un barrido de temperatura. ¿Y para qué hicimos un barrido de temperatura? Esto con la finalidad nosotros de conocer la temperatura de inicio de gelatinización. Y bueno, ¿y qué es esta temperatura de gelatinización o qué es la gelatinización? La gelatinización va a ser la cantidad de agua que una célula de almidón va a poder absorber. Y si absorbe agua, es la única forma en que nosotros vamos a poder formar un gel, ¿cierto? Pero, ¿a qué temperatura gelatiniza? ¿Y para qué queremos saber la temperatura de gelatinización? Si nosotros vamos a adicionar este almidón a un
pónganse a un embutido, ¿cierto? Necesitamos saber, y bueno, este embutido va a pasar por un proceso de tratamiento térmico. Entonces necesitamos saber mínimamente a qué tratamiento térmico tendría que estar, por ejemplo, ¿cierto? O si vamos a diseñar un equipo como un extrusor, y saben que en productos extruidos entran mucho de estos cereales o estos granos, entonces, y la mayoría de los granos, el principal componente es el almidón. Es por eso que es importante estudiar a este componente, el almidón. Entonces, para ello es importante saber a qué temperatura yo voy a empezar a hacer mi proceso de extrusión, por ejemplo, ¿no? Sabiendo esta temperatura de inicio de gelatinización, yo ya sabría en qué momento va a empezar a absorber la cantidad de agua que hay en el medio. Entonces, nosotros hemos tenido como resultados que, bueno, han estado por debajo de 50 nuestras temperaturas de gelatinización. A diferencia de otros granos, otros gránulos de almidón, por ejemplo, aquí he tenido otra fuente para que podamos entender un poquito. Es en el caso de la quinoa, por ejemplo, en promedio de la cañigua, la temperatura de gelatinización es de 49.8. La quinoa tiene 51.9 en promedio, ¿no? De algunas otras investigaciones, y el amaranto de 59.4. Su temperatura de gelatinización va aumentando. Esta temperatura de gelatinización, les había indicado, tiene mucho que ver con el porcentaje de amilosa y amilopectina. Al tener mayor cantidad de amilopectina, ¿cierto? Este gránulo de almidón resulta ser más soluble. Y al resultar ser más soluble, ¿cierto? La temperatura a la que va a empezar a absorber agua va a ser menor. Entonces, y bueno, frente a otros productos, por ejemplo, el maíz que tiene 62, la papa 60 y la yuca que casi podría estar cerca, ¿no? A la cañigua, tiene 50.68. Entonces, esta temperatura, ya les he indicado, resulta tan importante a la hora de procesar alimentos. Conocer esta temperatura de gelatinización es muy importante. Y ahora, el hecho que tenga baja temperatura de gelatinización, es decir, que a menos temperatura, ¿cierto? Esta ya empieza a gelatinizar, se ve influida también por el tamaño del gránulo del almidón. Y no solo ello, ¿cierto? Es que para que ésta pueda empezar para que ésta empiece a gelatinizar, ¿cierto? Necesita menos temperatura. Y al necesitar menos temperatura, obviamente va a necesitar menos energía. ¿Y qué implica que un proceso uno use menos energía? Menos costos, ¿cierto? Y menos uso de recursos. Y por ese lado resulta tan interesante también este resultado de estas propiedades del almidón. ¿Ya? Por lo cual también yo considero que es una excelente propiedad que nos ayudaría a usar menos recursos. Asimismo, han estudiado dentro de las propiedades reológicas también, se ha realizado un barrido de frecuencias. ¿Y para qué realizamos un barrido de frecuencias? Bueno, ustedes no sé si varios hemos llegado a leer el libro de Steve. Hay una parte en donde dice, ¿no? Cuando uno hace unas pruebas de viscoelasticidad, ¿no? O para definir si un alimento es viscoelástico o no. La principal prueba que uno tiene que hacer es esta, el barrido de frecuencia. Esta es como la huella digital de todo alimento. Pero la huella digital, ¿en qué sentido? En saber si tu alimento tiene un comportamiento, o si empezamos, si tu alimento es sólido o líquido, o si tu alimento es viscoso o elástico. Es como saber, ¿es hombre, mujer? ¿Se dan cuenta? Es lo primero que uno quiere saber. Cuando uno nace, que es hombre o mujer. Lo mismo. En esta frecuencia de barrido, nosotros queremos saber qué comportamiento tiene este almidón, ¿no es cierto? En las condiciones que nosotros le pongamos, obviamente. Si este alimento resulta ser viscoso
o resulta ser elástico. Entonces, es por ello que nosotros siempre, la primera prueba que hacemos a los alimentos es este barrido de frecuencias. Entonces, esto es aquí lo que muestro son unas curvas ya de los módulos, tanto en el lado A, ¿no es cierto? Donde se puede ver el módulo de almacenamiento y por el lado B el módulo de pérdida respecto a una frecuencia angular, que en este caso ha sido de 0.1 a 100. Ahora, el resultado que nosotros hemos obtenido es de que el módulo de almacenamiento G', en todos los casos, para todas las variedades que se han estudiado, han resultado ser mayores que los módulos de pérdida, o que el módulo de pérdida, pues, ¿no? El G segunda. ¿Qué implica ello? Que si el módulo de almacenamiento, o G' es mayor que G segunda, estamos hablando de un producto viscoelástico, de un producto que tiene la capacidad de formar gel. Y al tener esta capacidad, nosotros podemos hacer uso de un sinfín de alimentos, como algunos de referencia puesto en esas fotitos, ¿no? Entonces, esto resulta, a través de ese resultado, podemos decir que es una excelente alternativa como un ingrediente para poder formar geles. Y al poder formar geles, nosotros podemos modificar muchas texturas. Y al modificar texturas, hasta podríamos nosotros atrapar nuevos sabores, nuevos compuestos bioactivos, hacer alimentos para un sinfín de consumidores que habíamos indicado que en esta población que va a ser inmensa, va a haber un segmento o va a estar tan segmentada, va a haber diferentes requerimientos, diferentes necesidades. Entonces nosotros estaríamos preparados para poderles brindar también una alternativa más, porque obviamente hay muchas otras más, pero con esto quiero caracterizar a la cañigua y sus componentes como el almidón como una alternativa más para un alimento de futuro, ¿no? Y ya hemos sabido por qué a futuro, todo lo que se necesita. Bueno, quiero terminar indicando de que nos encontramos con las siguientes conclusiones, ¿no? Nos encontramos en un verdadero desafío, el cual es la seguridad alimentaria y la garantía de que los alimentos no solo están disponibles donde se necesitan, sino también nutricionalmente equilibrados, asequibles, inocuos y sabrosos. Por otro lado, la cañigua es un alimento de futuro y una gran alternativa para cubrir las necesidades de un consumidor exigente debido a sus propiedades del producto y a sus componentes, que finalmente permiten diseñar alimentos nutritivos, seguros y agradables. Brevemente, si me permiten, antes de terminar, quisiera compartir con ustedes. Nosotros este trabajo de investigación lo venimos trabajando en un laboratorio de investigación que tenemos en la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional del Altiplano. Este laboratorio es una unidad descentralizada, el megalaboratorio, el cual está administrado por nuestra escuela. Y bueno, este laboratorio está equipado con el fin de realizar investigación, básicamente en temas de propiedades físicas, mecánicas, térmicas, reológicas, de estructura y de textura, ¿no? De materiales alimentarios, como también no alimentarios. Tenemos unos equipos que, bueno, gracias a gestiones anteriores de nuestras autoridades, se han implementado. Por ejemplo, tenemos una máquina para ensayos universal, donde podemos evaluar propiedades mecánicas, textura, evaluar por ejemplo, hacer un análisis de perfil de textura de diferentes alimentos. Y bueno, ahí también en esta imagen vemos a Mari, que es nuestra principal colaboradora en el laboratorio. Ahí se ve el instrum, no sé si se logra ver. Sí, se visualiza. Ya, qué bueno, muchas gracias. Voy a poner, y ya, bueno, y aquí en esta parte, aquí está el equipo. Este es un calorímetro diferencial de barrido, en donde podemos evaluar nosotros algunas propiedades térmicas. Luego tenemos este reómetro, en donde evaluamos, como hemos visto, bueno, algunas propiedades de reología. Tenemos una variedad de microscopios, entre estereoscopios y microscopios, pero aquí tenemos un microscopio que tiene una particularidad, tiene una platina térmica. ¿Y para qué sirve esta platina térmica? Nosotros, por ejemplo, podemos poner al almidón
y automáticamente podemos subir la temperatura y podemos ver a través del microscopio cómo va yendo, cómo se va modificando este almidón a través del cambio de temperatura. Asimismo, recientemente hemos comprado un liofilizador. También, bueno, esta ha sido una gran adquisición en la imagen que vemos aquí. Hemos adquirido un extrusor de doble sillo, un extrusor de laboratorio de doble sillo, marca Brander, que ha sido un gran equipo y estamos ya proyectando investigaciones en este equipo. Y tenemos, bueno, como les había mencionado, un microscopio, que en este caso este microscopio tiene una particularidad, tiene una cámara ultra rápida que nos permite tomar varias imágenes en un segundo y poder ver cómo va modificando su estructura de cualquier producto, ¿no? O cómo se va comportando durante un tipo de proceso. Entonces, con eso termino esta reunión. Agradezco mucho como les había mencionado, al proyecto que se viene ejecutando en el laboratorio, es el proyecto 133 del 2018, FONDECIP, también financiado con el Banco Mundial. El proyecto es la revalorización del cultivo y del potencial agroindustrial de la cañigua y su empleo en el diseño de una nueva matriz alimentaria como alternativa en la mejora de la alimentación y nutrición de la población peruana. Muchas gracias.